Buenos días, le damos la bienvenida a nuestro trabajo virtual 2 del taller inicial obligatorio del área de matemáticas. Esta es una presentación audiovisual realizada por Mariano Carrizo y Bruno Boscarino. Lo que vamos a exponer se basa en la consigna virtual 1, donde se nos pidió mediante un gráfico una proyección del número de usuarios diarios activos en Facebook y qué cantidad de usuarios se podría esperar para el año 2024. Después, buscar información sobre proporcionalidad inversa, explicar con palabras propias cómo identificar cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional, realizar un punteo con sus características, identificar diferencias y similitudes entre proporcionalidad inversa y directa, y buscar en base a lo realizado en clase si utilizamos relaciones entre variables que resulten inversamente proporcionales. De acuerdo con el gráfico, se nota un aumento sostenido en la cantidad de usuarios activos en Facebook desde el año 2011 hasta el año 2022, y se espera que para el año 2024 haya un aumento de 297 millones de personas activas diariamente en esta red social en total. Para sacar este valor estimativo, tomamos del gráfico los siguientes datos. En el año 2011 tenemos 350 millones de usuarios activos y en el año 2022 son 1984 millones de usuarios. Entonces, restando estos valores y dividiéndolo en un periodo de 11 años, tenemos que por año los usuarios aumentan en 148,5 millones. Con la siguiente cuenta matemática podemos estimar que para el año 2024 va a haber 297 millones de usuarios activos diariamente en Facebook. Las relaciones de proporcionalidad inversa son dos variables que se relacionan de manera inversamente proporcional cuando, al aumentar una variable, la otra disminuye de manera constante y viceversa. Las características de este tipo de proporcionalidad son que mantienen su producto constante, las variables son las que varían entre sí, si una aumenta, la otra disminuye. Si se representaran en un gráfico, se obtendría un tipo de curva hiperbólica. Y también existe una constante de proporcionalidad, tal que la constante para x por y es igual a k, donde cualquier par de valores de x e y, donde k es la constante. Ahora nos encontramos con el ejercicio 2C, en el cual se nos pide encontrar diferencias y similitudes entre la proporcionalidad inversa y directa. Primero empezaremos con las diferencias principales, las cuales serían cómo las variables se comportan en cada caso. Luego, cómo son representadas en el gráfico. Y cuáles son las fórmulas de cada una, siendo la inversa y igual k sobre x y en la directa y igual k por x, siendo x y y las variables y k una constante. Siguiendo con las similitudes nos daríamos cuenta que ambas son relaciones matemáticas, ambas son comunes en la vida cotidiana y ambas, aunque son representadas de maneras diferentes en el gráfico, son posibles para representar gráficamente. En el ejercicio 2D se nos pregunta si existe alguna relación inversa proporcional entre variables. Y sí, en la consigna 10 nos encontramos con la fórmula de concentración de alcohol en sangre, siendo esta C igual A sobre M por R. En esta fórmula, al empezar a indagar y realizar ejemplos, nos daremos cuenta cómo al aumentar la masa disminuye la concentración de alcohol en sangre, y al disminuir la masa, la concentración de sangre aumenta. Y si utilizamos la constante de proporcionalidad inversa
Para comprobarlo, nos daremos cuenta de que se cumplen las condiciones por las cuales esta fórmula tendría una relación proporcional inversa. Para la realización de este trabajo tuvimos que tener en cuenta cosas como el trabajo en equipo, la división de tareas y el pensamiento en conjunto. Muchas gracias por escucharnos.